Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del curso de Cálculo 1 dictado por idepsoft.com, el conocimiento compartido. En esta oportunidad haremos un breve repaso de lo que estuvimos estudiando en el video pasado y profundizaremos un poco más en el tema de funciones. Así que comencemos. Bueno, recordemos que en la clase pasada aprendimos que una función se denota mediante f de x igual a una ley, y entiéndase que f de x es el resultado de meter un número como entrada en esta ley, y que además toda función tiene un dominio y un rango. Ese dominio representa a todos los números que pueden ser entradas y el rango representa a todos los números que pueden ser salidas. Y como lo pueden ver en este gráfico, si tuviéramos un número de entrada llamado a, su resultado sería f de a, es decir, la función evaluada en ese a. Imaginemos, por ejemplo, otra vez el caso de elevar al cuadrado. Si nosotros introduciéramos el número a, el resultado f de a sería a al cuadrado. Es básicamente eso. Sin embargo, surgen ciertas interrogantes que intentaremos responder en este capítulo, como por ejemplo, ¿cuán extenso puede ser un dominio y cuán extenso puede ser un rango? ¿Qué valores son aceptables en el dominio y rango de una función? Y cómo comprobar si es que una función es válida. Bien, para adentrarnos un poco en esto, vayamos ahora a la siguiente diapositiva. Bueno, pensemos un poquito en las funciones que están viendo: la raíz cuadrada, el valor absoluto y el coseno. En realidad hay muchas más, pero centrémonos en estas. Nosotros en este curso estamos estudiando funciones en el conjunto de los números reales, es decir, números negativos y positivos, ¿cierto? Eso significa que si nosotros introducimos un número real en una función, es decir, si x es un número real, entonces el resultado de esta función también debe ser un número real. Si ahora tenemos este concepto en la mente y, por ejemplo, imaginamos la raíz cuadrada de un número negativo, nos daremos cuenta que salta un error. Por ejemplo, la raíz de menos 4 en realidad no da un número negativo ni positivo, da un número imaginario. Un número imaginario estaría dentro del conjunto de los números complejos, y eso es algo que nosotros no estamos estudiando. Es un error, es decir, nosotros tenemos que obtener una salida real para una entrada real, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Voy al hecho de que si nosotros tenemos la función raíz cuadrada, el dominio de esta función no deja introducir valores negativos. El dominio, independientemente de lo que nos pongan en el examen o en la práctica, está limitado a contener valores solo positivos dentro de la raíz. ¿Me entienden? Significa que el dominio de esta función abarca los números reales a partir del 0 en adelante, en positivo. Ahora pensemos, por ejemplo, en el valor absoluto. ¿Qué pasa en el valor absoluto? El valor absoluto sí puede tener entradas negativas y positivas. Pero, ¿qué es lo curioso del valor absoluto? El valor absoluto transforma todos los números en positivos. Entonces, por más que nosotros tengamos entradas negativas, siempre tendremos salidas positivas. Es decir, en este caso no es el dominio el que está restringido, sino es el rango el que está restringido. No hay rango negativo para la función valor absoluto. Y en el caso del coseno, las entradas pueden ser negativas y positivas, ¿cierto? Pero el coseno nunca va a superar el valor de 1 y tampoco será inferior a menos 1. Es decir, no importa si es que nosotros vamos de menos infinito a más infinito como entrada del coseno, es decir, la x, coseno de x puede ser de menos infinito a infinito, pero la salida nunca va a superar 1 y nunca va a bajar a menos que menos 1, a un valor menor a menos 1. Entonces, son acotaciones que tenemos que tomar en cuenta. Veamos esto de manera gráfica. Aquí les he dibujado mediante computadora en lo que estamos hablando en este momento. Si es que pueden apreciar la gráfica de la mano izquierda y noten que el origen de coordenadas está en la parte central inferior, es decir, dense cuenta que
que miren la gráfica desde el punto 00. El punto 00 es el origen de la gráfica de la raíz cuadrada. Entonces, para valores menores que 0, aunque parezca que la línea azul es una constante, en realidad no lo es, no lo tomen en cuenta. Ya les mencioné que esto no está definido para números reales, ¿cierto? Así que solo miren la gráfica del 0 en adelante. Esta sería la gráfica de la raíz cuadrada y como pueden darse cuenta, el dominio solo tiene números positivos y el rango también tiene números positivos. Es decir, esta función está limitada tanto en dominio como en rango. En el caso del valor absoluto, que es la gráfica del medio, esa que parece una V, sí se puede apreciar que hay valores del dominio negativos y positivos, pero que en el rango sí o sí todos son positivos. No hay ningún valor de esta función que nos dé un resultado negativo. Y en el caso del coseno, en este ejemplo tienen que darse cuenta que el origen de coordenadas está al centro de la gráfica. El valor máximo que toma esta función es 1 y el valor mínimo es -1. No hay ningún valor que caiga fuera de ese rango. Entonces, por más que no esté limitada en dominio, sí está limitada en rango. El rango no supera el 1 ni va debajo del -1. Así que bueno. Ahora, cosas básicas. ¿Cómo se leen valores de una gráfica? Tomemos el ejemplo de la raíz cuadrada y ahora preguntémonos ¿cuál es el valor de esta función cuando mi entrada es 1, cuando mi entrada es 3, cuando mi entrada es -3? ¿Qué valor de entradas hace que la salida de esta función, que el resultado de esta función sea 2? ¿Y cuál es el dominio del rango de esta función? Bien, para responder a estas preguntas, vayamos un momento al cuaderno. Ya, ahora entonces resolvamos las preguntas de la diapositiva. Aquí lo que he hecho ha sido graficar la función raíz cuadrada en un plano cartesiano. Es la misma gráfica que en la diapositiva anterior. Y como pueden ver, se puede prestar a una confusión el hecho de que en la gráfica anterior haya habido una línea azul en este lado. Eso no es correcto. Como ya les expliqué, esta línea no existe. No la miren. Miren de acá para adelante, porque en los números reales la raíz no está definida acá, ¿cierto? Así que respondamos. La pregunta A decía cuáles son los valores de la función evaluada en 1, en 3 y en -3. Así que ahora veamos. La función, si es que tiene como entrada 1, es decir, en el eje de las x es 1, nos da la respuesta de 1, lo cual es lógico porque según esta regla, f de 1 sería igual a la raíz de 1 y eso es 1. Simplemente se ve el valor de entrada y se coteja con el de salida. Es decir, la respuesta de f1 es 1, ¿cierto? Ahora, la respuesta de f de 3 sería raíz de 3. Veamos cuánto es eso. Si es que se dan cuenta en la calculadora, eso da 1.732, hay un montón de números, 1.73. Entonces la respuesta de f de 3 sería 1.73. Ahora, ¿qué pasa con el f de -3? F de -3 significa que metemos un -3 como entrada. Eso no está definido. Entonces ustedes pueden decir, sí, pero en el cole me enseñaron que la raíz de un negativo me da un número imaginario y que por ejemplo la raíz de -1 es igual a i. Es verdad, esto es cierto, pero es cierto en los números complejos. Aquí no existe. Si no me creen, a mí créanle su calculadora. Aquí dice raíz de -3 y la respuesta nos bota un error. ¿De acuerdo? Si no me quieren creer, no me crean, pero no se puede. Así que esto no existe. ¿De acuerdo? La pregunta B. ¿Qué pasa si es que... La pregunta B decía ¿en qué x tenemos el valor de 2 para la función? ¿Cuál es el valor de x que nos da un resultado de 2? Bueno, entonces en este caso, en vez de buscar la entrada y cotejar la salida, vamos a hacer lo contrario. Vamos a buscar la salida 2, que está aquí, y veremos cuál es la entrada que eso nos da 2. Como pueden ver, la entrada que nos da es 4. Y es completamente lógico, porque si se dan cuenta, cuando x es 4, tendríamos la raíz de 4, que es 2. Es decir, nuestra salida sería 2.
¿Se entendió? Aquí vemos la entrada y cotejamos la salida, aquí vemos la salida y cotejamos la entrada. Entonces, para la última pregunta de dominio y rango tendríamos que el dominio de esta función está definido para todos los números a partir del 0 hasta el infinito, es decir, que sí abarcan el 0 y no cogen al infinito, y en el rango lo mismo. No existen números menores que 0, ningún número negativo está definido para esta función y aquí tampoco. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido un poco mejor. Volvamos. Bien, ahora, ¿qué pasa si es que nosotros no tenemos la gráfica? O sea, ¿qué pasa si es que tenemos la función y ahora nuestra tarea es dibujarla? Bueno, la forma más sencilla de graficar una función es siguiendo estos 3 pasos. El primer paso es tabulando. Eso significa meter valores de entrada en nuestra función, calcular las salidas e ir apuntándolos como pares ordenados, es decir, metemos x, nos sale y, ir apuntando para cada x cuál es su y. El siguiente paso es dibujar estos puntos en un plano cartesiano, y el tercer paso es unir dichos puntos. Así que bueno, apúntenlo, ténganlo en cuenta y vayamos a ver un ejemplo. Grafiquemos. He escogido la función f de x igual a x al cuadrado por ser una función sencilla, y lo que vamos a hacer en la tabulación es a los valores de entrada les calcularemos las salidas, es decir, a los x les calcularemos las y. Entonces si entra menos 2 sería 4, y para menos 1 es 1, para 0 es 0, para 1 es 1 y para 2 es 4. Bien, entonces esto es la tabulación. El segundo paso es unir los puntos en el eje de coordenadas que tengo aquí. Entonces para menos 2, que sería esto, corresponde un 4, que sería la parte de aquí. Aquí está el primer punto. Para menos 1, 1 sería menos 1, 1, este es el segundo punto. 0, 0 sería el origen de coordenadas. Para 1, 1 lo mismo. Y para 2, 4 el de acá. Bueno, si hicieran más puntos, como por ejemplo el 0.5, el 1.5 y así, irían llenando esta gráfica de puntitos de manera más precisa, pero creo que con esto se entiende. Ahora lo que queda por hacer es unir estos puntos, que va para este lado y va para el de acá. Esta U que ven aquí es la U gráfica de la función x al cuadrado, y así es como se grafica. Volvamos a las diapositivas. Bien chicos, entonces ya aprendimos que las funciones pueden estar acotadas en dominio o en rango. También hemos aprendido a leer valores y a dibujar nosotros mismos nuestras funciones. Así que ahora les comento que para que su gráfica sea válida, para que ustedes estén seguros de que lo que han hecho es correcto, tienen que hacer el test de la recta vertical. ¿De acuerdo? Así que vamos a leer juntos. Una función no es válida si en algún punto de entrada x existen 2 o más valores para f de x. Es decir, si ustedes tienen una sola entrada, deben tener una sola salida. ¿De acuerdo? Si ustedes descubren que en algún lugar trazan una recta vertical cualquiera y esa recta corta 2 veces a la gráfica de su función, entonces esa gráfica está mal. La tienen que corregir. ¿De acuerdo? Entonces bueno, eso sería todo por hoy y no se olviden de darle like al video, suscribirse. Recuerden que idepsoft.com es conocimiento compartido. Muchas gracias chicos, hasta el siguiente video.